Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Comparte este programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. Muchas gracias por tu entusiasmo y compromiso en este proyecto. Gracias a esto ya están completas las grabaciones para el resto del año. Continúa viendo los videos. Este mes hemos superado las 16.500 vistas y las 3.000 horas de escucha en YouTube. Lectura del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1. Y la palabra de Dios dice así: el verbo de vida, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anuncio respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros lo hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Caminemos en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está con nosotros. Amén. Lectura del Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, del capítulo 1 al capítulo 4. En aquel día, quinto del mes, cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orilla del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían transcurrido 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los babilonios, el Señor le dirigió la palabra y su mano estaba sobre él. De pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado como una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes que tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Los 4 seres tenían alas y caras, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban, no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto: de frente, los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Así eran sus caras.
Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente, iban a donde el espíritu les impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidas o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de 4 caras, entonces vi que en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillantes como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían aros altos e impresionantes y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas se movían con ellos y cuando se levantaban del suelo también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu les impulsaba y las ruedas se elevaban juntamente con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una gran expansión muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de esa expansión, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí. Además, cada uno de ellos tenía otras 2 alas con las que se cubrían el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Eran como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un ejército cuando se detenían y replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados, con sus alas plegadas, se produjo un estruendo por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa expansión había algo semejante a un trono de zafiro. Sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal refulgente, rodeado de fuego. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y a un resplandor en su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí que la voz de alguien que hablaba. Llamamiento de Ezequiel. Esa voz me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirles. Así dice el Señor y Dios. Tal vez escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas porque lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo rebelde. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo.
Estaba escrito por ambos lados, contenía lamentos, quejidos y dolores. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve, háblale al pueblo de Israel. Yo abrí la boca y él me hizo comer del rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y proclama mis palabras. No te envío a un pueblo de idioma confuso ni difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te mando a muchos pueblos de lenguaje complicado y difícil que no puedas comprender. Aunque si te hubiera mandado a ellos, seguramente te escucharán. Pero el pueblo de Israel no te va a escuchar porque no quiere escucharme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No le tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo: hijo de hombre, escucha bien todo lo que te voy a decir y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles: así dice el Señor y Dios. Entonces me levantó el espíritu y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendito sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes cruzarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas. El ruido era estruendoso. El espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido en mi espíritu, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orilla del río Quebar, donde estaban los israelitas exiliados, y, totalmente abatido, me quedé con ellos durante 7 días. Advertencia a Israel. Al cabo de los 7 días, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mis palabras, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al malvado: vas a morir, tú al malvado no le hayas advertido sobre su mala conducta para que siga viviendo. Ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa del pecado, tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si una persona justa se desvía de la buena conducta y le hace lo malo, y yo lo haga tropezar y tú no le adviertas, morirá por su pecado. Las cosas justas que hizo no se tomarán en cuenta, y yo te haré responsable de su muerte. Pero si tú advirtieses al justo para que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo, que hizo caso a tus advertencias, y tú habrás salvado tu vida. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a orilla del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu entró en mí e hizo que me pusiera de pie, y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con soga para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos por más que sea un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor y Dios: el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Anuncio del sitio de Jerusalén. Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti
y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro entre la ciudad y tú, y dirige tu rostro contra ella. De esa manera quedará sitiada, tú la sitiarás. Eso servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti el pecado de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con su culpa. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años del pecado de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho. 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Luego dirigirás tu rostro al asedio de Jerusalén y con un brazo desnudo profetizarás contra ella. Mira, yo te ataré con soga para que no puedas darte vuelta de un lado a otro hasta que se cumplan los días del asedio. Toma trigo, cebada, habas, lenteja, mijo y centeno. Viértelo en un recipiente y amásalo para hacer pan, pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás a una hora fija una ración de 20 siclos. También a una hora fija beberás la sexta parte de un hin de agua. Cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos los comerás como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió: de igual manera los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Entonces clamé: no, mi Señor y Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy, jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió, te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo: hijo de hombre, voy a hacer que escasee el alimento en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado con angustia, también el agua racionada la beberán con terror. Escaseará el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, se horrorizarán y se consumirán a causa de sus pecados. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús, que encontramos en la Biblia, ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.